Entonces me dijo que tenía el coronavirus y yo le dije, imposible, porque tengo más de 300 rollos de papel higiénico. Estamos en el aire. Estamos grabando. Bienvenidos al episodio 101 de Peor Caso, Críptidos 2. Vamos a hablar sobre dinosaurios más que nada. Dinosaurios que pueden o no existir todavía entre nosotros. Así que el Mokele-mbembe del Congo y el monstruo volador de Tombstone, Arizona. Y el Selacanto también un poco. Sí, no se olviden de encontrar sus papeles higiénicos y unirse a nosotros en este viaje coronavirus. Claro. Eso. Así que para los que todavía, para los que han sobrevivido el Armagedón y no se han transformado en zombies, claro, quédense y escuchen Peor Caso, episodio 101. Bienvenido y bienvenida al episodio número 101 de Peor Caso. En este episodio, Críptidos 2, monstruo volador de Tombstone, Mokele-mbembe y más. Hablándote desde los lugares más jurásicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. El día de hoy, los 7 críptidos más tenebrosos de internet. ¿Eso tiene 7? Pero es el mismo. No, 7 nombres del mismo críptido. Para nosotros como especie humana, el mundo es un lugar gigante. Cuando vimos los capítulos de exobiología y de ir al espacio y esas cosas, nos dimos cuenta de que efectivamente el planeta Tierra es un planeta pequeño en comparación a otros gigantes que hay en la galaxia, pero en escala, para nosotros como seres humanos es gigante. Siempre estamos tratando de buscar ir un poco más lejos, ya sea subir una montaña más alta o bajar a las profundidades de la Tierra o del océano. La sensación de descubrir cosas nuevas o de esperar y encontrar algún rastro de alguna civilización diferente, ecosistemas conservados en el centro de la Tierra, tribus aisladas del mundo, o incluso animales prehistóricos, son cosas que parecen salir de una revista pulp o de un libro de Julio Verne. Y este tipo de sentimiento es lo que nos lleva a creer que allá afuera, en algún lugar, aún podríamos encontrar una criatura completamente diferente, impresionante, de escalas gigantes, escondida de todos los ojos de la humanidad. El vestigio de un tiempo lejano para todos nosotros. En 1938, Marjorie Courtney Latimer trabajaba como curadora del museo. ¿Curadora se llama el curator? El que como que el encargado del museo, el director del museo, ¿puede ser? Puede ser, yo creo que es director. Vamos a ser como directora del museo East London, que es una ciudad cerca de la costa sudeste de Sudáfrica. Sudáfrica es un país en África. Colonia inglesa y todo eso. Por eso los nombres así como que East London, pero no es London. Es un pueblo más o menos chico, una ciudad chica que tenía como una costa donde habían pescadores. Los pescadores de la costa la reconocían por sus paseos recolectando rocas, plumas y conchas para su museo. O sea, trataba de juntar cositas para su museo. Y hablaba con los pescadores y les decía que si veían algún espécimen poco particular, le avisaran. Los pescadores la miraban así, confundidos. Le decía, algún pescado raro. Les aclaraba. Entonces, un día cálido de verano, en diciembre de 1938, recibió una llamada por teléfono. Un pescador había encontrado un pescado raro. Bajó al puerto y revisó las redes del capitán Henrik Gossen. Separando las capas de limo y algas, reveló el pez más hermoso que había visto. De 1,5 metros de largo, de color azul marino pálido y manchas blanquecinas, tenía un brillo plateado azul verdoso iridiscente por todas partes. Estaba cubierto de escamas duras y tenía 4 aletas en forma de extremidades y una cola bien gruesa. 1,5 metros es bien grande. Es grandote, debe haber pesado harto. Sí.
Así que se lo llevó al museo en un taxi. No tenía auto. Y intentó buscarlo en sus libros. Buscó libros y no lo pudo encontrar. Pero sabía que el pez era especial y tenía que ser preservado. Lamentablemente el museo no tenía ningún sistema de refrigeración. Así que llamó a la morgue para ver si lo podían embalsamar. Ya. Pero se negaron a ayudarlo. No le quisieron embalsamar el pescado. Así que trató de contactar a James Smith, un profesor amigo de la Universidad de Rhodes y el único ictiólogo en toda Sudáfrica. Ictiólogo es como experto en peces. Pero estaba de viaje. Así que Marjorie le envió un correo con dibujos del pez. Ni siquiera tenían Instagram en ese tiempo. No. Smith respondió rápidamente por teléfono. Por telegrama. Decía, más importante conservar esqueleto y agallas. Y ahí se le acabó el dinero. Porque cobraban sí, por letra, palabra. parece. Por letra o por palabra. Si cobran por palabra, no puede decir así. Más importante es una sola palabra. Importantísimo. Si escribo todo junto, me cobra una sola palabra. Claro. Después de unos días, cuando el pez empezó a oler mal, Marjorie Latimer no tuvo más remedio que enviarlo a un taxidermista para desollarlo y destriparlo. Así que 2 meses después, cuando Smith regresó, Latimer tenía el pez montado así como un pez disecado. Como que uno lo lleva al taxidermista y lo embalsaman. Estaba como embalsamado. Está embalsamado en ese museo. El profesor amigo de Marjorie, él cuando llegó, apenas vio el pez que estaba disecado en una plataforma, se dio cuenta que era un celacanto. Un pez que solo existía en fósiles de hace... Los fósiles más jóvenes tenían 66 millones de años. ¡Wow! Y tenía el pez ahí enfrente de él. Así que James Smith, como autoridad científica, nombró al espécimen Latimeria chalupnae por el nombre de Marjorie Latimer. Y Chalupnae era como la boca de un río donde lo habían encontrado, cerca del mar. Así que Marjorie le sonrió, le dio las gracias. Y al darse cuenta de que ella nunca más en su vida iba a volver a hacer algo tan importante como eso, se echó en un rincón y murió. Ese fue el pic de mi vida, así que para qué no necesito seguir viviendo. Imagínate. No, sigue viviendo. Para que me recuerden por esto y no me olviden por otra estupidez que haga después. Eso. No, sigue viviendo y sigue siendo la directora del museo. El museo se hizo un poquitito más famoso, supongo. Hoy el lugar se llama... De hecho, también el lugar donde fue encontrado, así en la costa, se llama Latimer's Landing. Y hay una placa ahí, que también le da crédito al capitán Henrik Gossen, que fue el que encontró el pez. Y el celacanto el día de hoy se puede ver en el Museo East London en Sudáfrica. Y si tú buscas East London Museum en internet, sale la página del museo y en el encabezado sale el pez disecado. El celacanto es uno de los mejores ejemplos de Lazarus taxon. Lazarus por Lázaro de Jesucristo que lo revive. Y taxonomía, taxon es como la especie, como el término técnico para animal, imagino, o especie. Entonces son especies que se creen extintas y aparecen de repente. O que se pensó que fueron extinguidas y de repente aparece una población de nuevo. Entonces, ejemplos como este, y este en particular, es lo que le da más esperanza a los entusiastas de criptozoología. Pero eso lo hablamos un poco cuando hicimos el otro de criptozoología. Era más o menos lo mismo por lo que la gente creía en Pie Grande. Claro que puede haber es posible que exista una población en algún lugar. Una población pequeña, pero tiene que haber siempre una población para que soporte lo mínimo es 50 individuos al menos tienen que existir para que exista una población estable, lo mínimo. Y lo mínimo de 500 individuos tienen que existir para que su ADN sea saludable. Y no pase esto como que inbreed, como que empieza a echarse a perder el ADN. Ajá, cuando empiezan Claro, tienen que haber por lo menos 500. Los dinosaurios son de la familia de los saurópodes. Saurópodos.
Sí, saurópodos, que sería el Diplodocus y el Brachiosaurus. Eso. Ya, entonces te cuento la historia del monstruo volador de Tombstone. Claro. Tombstone, Arizona, es uno de los pueblos más famosos del salvaje oeste. ¿Dónde anoté esto? Acá anoté esto. La guerra civil en Estados Unidos, la fiebre del oro, esa como que le llaman la fiebre del oro, pasó entre 1848 y 1855. Está por ahí por 1850. La guerra civil norteamericana ocurrió entre el 1861 al 65. ¿Ya? Después que todo eso ocurrió, por 1879 se descubrieron minas de plata cerca de la frontera con México. Entonces se creó este pueblo que se llama Tombstone. Por una imagen que vi parece que encontraron una tumba así como de... Está hecho arriba de un cementerio indio. Básicamente. Que puede salir mal. Un excelente lugar Claro. para buscar tesoros. Tombstone. Entonces, ¿qué significa tumba? Entonces atrajo un montón de gente que iba a buscar riqueza. Algunos iban a buscar, a comprar minas de plata, otros sabían que había dinero en el pueblo, entonces muchos iban a jugar cartas, porque sabían que había gente que iba a gastar dinero, ¿me entiendes? Si tú eres bueno para el póker, por ejemplo, tú puedes ir a estos pueblos y ganar jugando póker, porque sabes que va a haber vivir de dinero. póker. Exacto. Y así fue como llegó los legendarios Doc Holliday, Wyatt Earp y sus dos hermanos. Que es en ese tiempo el pueblo estaba controlado por una banda de criminales que se llamaban los Cowboys, que eran un grupo de criminales que estaba formado así por ex militares confederados y outlaws. Pero eso no es lo que nos lleva a este pueblo. Lo que nos lleva a este pueblo es lo que pasó 10 años después. En el Afterpod te voy a contar más sobre Doc Holliday y Wyatt Earp. Ya. Lo que en realidad nos trae este pueblo es algo que ocurrió 10 años después, cuando las minas de plata ya se estaban acabando y el pueblo estaba en decadencia. El 26 de abril de 1890 apareció en el periódico... si tú tienes que abrir un periódico en un pueblo que se llama Tombstone, que significa tumba, ¿cómo le pondrías al periódico? El diario de Tom. El diario de Tom se llama El Epitafio de Tombstone. The Tombstone Epitaph. Apareció un artículo que describía el encuentro de unos rancheros con un monstruo volador. Según el periódico, el domingo 20 de abril, dos rancheros regresaban de las montañas de Huachuca, como a 60 kilómetros al suroeste de Tombstone, cuando avistaron un enorme monstruo alado descansando en el desierto. La bestia, descrita como un cocodrilo con cola extremadamente larga y alas gigantes, se elevó en el aire para escapar, pero aparentemente estaba exhausta en ese momento y solo era capaz de hacer vuelos cortos. Después de la conmoción inicial, los dos rancheros con rifles Winchester en la mano cabalgaron tras la fantástica criatura. Después de perseguir al monstruo por varias millas, ya que presumiblemente siguió tomando una serie de vuelos cortos, como que volaba un poquito, aterrizaba, descansaba, volaba de nuevo. Los hombres finalmente lo tuvieron al alcance y abrieron fuego contra la gigantesca criatura. La criatura se volvió para atacar, pero debido a su estado de agotamiento fue fácilmente evadida por los hombres que seguían disparando al animal, que pronto se echó y quedó inmóvil. Igual que Latimer. No. Los rancheros se tomaron un tiempo para examinar y medir su extraño trofeo. Desde la cabeza a la punta... Y aquí traduje las medidas a metros. Pero... ¿Tiene sentido que en esa época la gente no andaba con winchas de medir? Claro. Entonces, como que ya un pie, que es como que uno extiende el dedo gordo y el meñique. Es como un pie. Eso te sirve como para medir. O un codo también usaban en Chile, parece. Antiguamente. Sí, los codos. Y esto es lo que aparece en el artículo. Dice que desde la cabeza a la punta de la cola medía 28 metros. Caramba. 28 metros es como un cuarto de cuadra. Es gigante. Es gigante.
Y un diámetro es como el torso, supongo, 1,27 m. Entonces, como el torso no es tan grande. O sea que la cola tenía como 8 De metros. la cabeza a claro, más o menos. El animal solamente tenía 2 pies a una corta distancia desde donde las alas estaban unidas al cuerpo. Solamente la cabeza tenía 2,5 metros de largo, con mandíbulas gruesas, con dientes rectos y afilados, y ojos del tamaño de un plato de comer, que sobresalían de la cabeza. La envergadura de la bestia eran asombrosos 49 metros entre las puntas de las alas, con las alas extendidas. Es demasiado grande. 49 metros de largo. Es demasiado grande. Demasiado grande. El problema de ese es que ya escala lo que podría ser real. Es ridículo la medida, sí. El cuerpo del animal no tenía pelo ni plumas, solo piel lisa que era fácilmente traspasada por una bala. Las alas eran membranosas, casi transparentes. Eran membranas casi transparentes. El artículo continuaba. Uno de los rancheros llegó a Tombstone para obtener suministros el viernes 25 de abril y ambos contaron su historia y anunciaron su intención de regresar a desollar al monstruo y que varios hombres prominentes esperaban devolver el cuerpo a Thompson antes de que fuera despellejado y enviado al este para que los científicos lo examinaran. Ese fue el artículo que apareció y después de ese artículo no hubo ningún seguimiento. Nunca más se habló sobre el monstruo de Tombstone en ese periódico. Esa fue la última vez que ese reportero... Exactamente. Misteriosamente desapareció. Oye, en una de esas, él era un escritor de cuentos pulp y parece, ¿no? Vio este nombre, que era un epitafio de Thompson, y él pensó, debe ser una revista de pulp. Claro. Voy a mandar el mío. Claro. Este tipo de historias aparecían con frecuencia en los periódicos en ese tiempo. Y les llamaban a Snake Tales. Snake como culebra, pero escrito así como Snake, con una I. Ica, así como Snake. Como mal escrito. Ya. Ajá. Porque era para aclarar de que la historia era una historia espectacular y posiblemente solamente para entretenimiento. ¿Me entiendes? Okay. El problema es que entendí. estos artículos en ese tiempo se republicaban en otros periódicos y no siempre indicaban que era una historia fantástica. Entonces, es como dices tú, publicaban cosas así que aparecían en revistas pulp, pero no decía que el origen. Pequeño detalle. Entonces, varios y la gente no era muy educada en ese tiempo, varios se tomaban esas historias como hechos reales. No hay existencia conocida del artículo original en el Tombstone Epitaph, pero se sabe que en ese momento el periódico no contaba con tecnología para incluir imágenes o fotografías, era solo texto. Sin embargo, 2 meses después apareció el artículo publicado en el San Francisco Examiner, que esta vez incluía una ilustración, un dibujo que habían hecho con la descripción del monstruo. Por favor, vean esta descripción que la vamos a dejar en peorcaso.com. Historias como estas no eran únicas. Los nativos norteamericanos ya creían en la existencia del Thunderbird o Thunderbirds, que son aves gigantescas que acarrean tormentas y producen rayos así con cada aleteo que dan. Pero eso es solamente mitología. Y lo que pudieron ver los rancheros pudo haber sido algo diferente. Un Lazarus taxon, el término científico para el animal que se estimaba extinto y reaparece, como el celacanto. Pero en este caso, un ejemplo de pterodáctilo. Gigante. Claro, gigante. ¿Te parece? Lo dejo hasta ahí y continuamos después de que tú cuentes tu Maquiavelo. Maquiavelo, puede ser. Lo que yo te iba a comentar era que este tipo de historias que parecen como tan fuera de la realidad para nosotros. Y mira la tontera. Como yo he estado viendo los videos de Dross, él de repente tiene unas historias. Es como, esto realmente es para entretener. Esto no puede ser verdad. Sí. Pero hay gente que cree que son verdad. Que es todo verdad. Sí. Entonces hay unas conspiraciones así que son demasiado
No es un pterodáctilo de 5 metros, es un pterodáctilo de 28 metros. Claro, está multiplicado por Entonces, 4. Pero bueno, era ese mi comentario. Cuando el doctor Roy McCall tomó el mapa y vio que uno de los lugares se encontraba en blanco y tenía una inscripción que decía información insuficiente para dibujar el terreno. Oh, así nomás. Eso es lo que pone Esto fue suficiente. como cartógrafo de tercera. Claro. Esto sería suficiente para llamar la atención de cualquier uno de nosotros. Especialmente desde alguien en su lugar en la Universidad de Chicago. La sensación que quedó fue que tal vez ese era el fin del mundo conocido. Y que, al igual que él, tendríamos la sensación de que tal vez un tiempo prehistórico podría haber sobrevivido y se encontraba ahí. Fue durante la década de los 80 que el Dr. McCall lideró 2 expediciones hacia el pantano de Likuala y el área forestal del Congo, donde habitan los pigmeos, con el intuito de descubrir o encontrar evidencias de la existencia de una criatura conocida como el Mokele Membe. Es divertido decir ese nombre. Y la traducción es el que interrumpe el flujo de los ríos. ¿Ah, sí? Imagínate el tamaño de la criatura. O sea, se echa así en el agua a refrescarse y no sigue pasando agua. Casi. O se pone a tomar agua y deja de pasar agua. Y se toma pone toda así la boca nomás. Y le entra así el flujo del río. Completo. Exacto. Qué práctico. Esta criatura es descrita como un gran reptil con un largo cuello y una larga cola. Y a pesar de ser un herbívoro, se dice que ruge agresivamente si uno se aproxima. Algunos, incluso, dicen que posee un cuerno con lo que atacaría y mataría animales como elefantes e hipopótamos. Para los que no saben, los hipopótamos son animales muy territoriales y son muy violentos, o sea, son agresivos cuando entras al... De hecho, hay más muertes, creo que por hipopótamos en África al año que por tiburones. Bueno, en África no hay tiburones. Aparte. En la costa hay tiburones. A menos que sea un Sharknado. Claro. Más de 50 expediciones habrían partido en busca de esta mística criatura, pero nunca traerían más que simples evidencias que constituyen relatos y algunas huellas que fueron encontradas a partir de 1776. La gente que vive en el área suele sentarse alrededor de una fogata y hablar del Mokele Membe, llevando incluso a tener una relación mística y espiritual con él. Ellos ven el mundo de una forma muy diferente a la nuestra, y muchos dicen ser testigos oculares de esta criatura. Ciertamente, hay mitología que envuelve todo este relato, y cuando le preguntamos a estas mismas personas si la criatura es real, algunos de ellos incluso reaccionarán de una forma ofendida y te darán detalles específicos de cómo es físicamente. No podemos simplemente descartar ni ignorar algún relato por el puro hecho de este ser tribal. ¿Cuánta verdad hay en estos relatos? 5%. ¿Cuánto es sugestión? ¿Y cuánto es tradición? ¿Hasta qué punto algo es real en tierras donde el mito y la realidad se juntan? Se hacen parte del día a día, se mezclan para transformarse en algo único y se fusionan. Así como llamas y cenizas se pierden y se levantan desde la fogata y se confunden con el firmamento. El primer relato que tenemos sobre el Mokelele es de 1776, en un libro francés llamado de Abbe Liévin Bonaventure. El autor viajó a la región centro-oeste de África, donde está el río Congo, y durante su expedición encontró huellas con más de 3 metros de largo de un animal completamente desconocido que nadie había visto. 3 metros. Un segundo
3 metros. 3 metros de largo, la pura huella de la pata. Horriblemente largo, Imagínate grande. el tamaño del bicho. Un segundo relato viene de un teniente alemán en 1909, que sería Paul Gratz, al que algunos nativos de la región le habrían contado relatos sobre una criatura, y esta se llamaba Nisanga. Creo que de Nisanga hablamos en el episodio de Loch Ness. Parece que sí. Las descripciones que le fueron dadas parecían ser lo que era un brachiosaurio. Y esta sería la primera vez que el misterioso animal de la región del Congo habría sido relacionado con un dinosaurio. El teniente fue llevado al que sería supuestamente la cueva o el lugar en donde esta criatura vivía. Pero desafortunadamente no estaba en este minuto en casa. Había salido a dar una vuelta. Oh, justo. Probablemente había salido a comer o al río a tomar agua, a bañarse. Claro. En este lugar fue entonces que el teniente Paul notó la falta de hipopótamos en la región, ya que por características de la misma deberían existir varios. Ujú. Entonces los guías le respondieron que efectivamente alguna vez la región estaba llena de hipopótamos, pero que últimamente alguien o algo estaba haciendo que estos se fueran, ahuyentándolos como si otra criatura más grande les estuviera quitando el territorio o depredándolo. Mm. Nos vamos al año 1910 y 1911, Excelente. en donde encontramos otros relatos e incluso empiezan a aparecer en revistas y en diarios. Entonces la criatura empezó a ganar fama mundial. Los relatos se esparcieron por el mundo. Así, durante las décadas siguientes, expediciones se organizarían para ir a África, regresando con supuestos relatos de sonidos, sombras, huellas y rastros. Pero no fue hasta que un biólogo llamado de Ivan Anderson sería el afortunado de tener un encuentro cara a cara con la criatura. Oh. Por el año de 1932, él habría visto la criatura con sus propios ojos. Mientras remaban por el río, comenzaron a escuchar ruidos que venían desde el agua y comenzaron a sentir que un terremoto iba a comenzar a aparecer. Wow. Fue entonces cuando desde el agua comenzaron a aparecer burbujas y vieron que de ella se asomaba una cabeza, la cabeza de una criatura parecida con un hipopótamo, con un largo cuello y de tamaño gigante, extremo. Esta criatura le recordaba algo que no debería estar entre nosotros: el enorme y temido dinosaurio. Wow. Un par de años antes, en 1920, un grupo del Museo Smithsonian fue en búsqueda de la criatura. Encontraron algunas huellas y escucharon algunos ruidos de animales desconocidos que provenían de la jungla. Fue entonces cuando se transportaban de un lugar a otro por tren, cuando uno de los vagones fue atacado por uno o varios de estas criaturas, Wow, ¿te imaginas? haciendo que el tren girara, saliendo de las riendas, se desbocando, matando a 4 personas y hiriendo a otros muchos exploradores. Ahora, si este relato es verdad o no, misterio sin resolver. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Vas en un tren y de repente aparece un monstruo al lado y no puedes hacer nada. Nada. Porque no puedes acelerar el tren ni nada. O sea, el conductor tal vez puede, pero tú no. Tú miras ahí cómo vas a morir, ¿no? Sí, ¿cómo vas a morir? Exactamente. Me imagino esto es como juegos de Disney que uno se sube al carrito y te atacan los animatrónicos. Te atacan los animatrónicos. Claro. Sí, es divertido. En menos de 2 décadas, un grupo de soldados ingleses, esto debe haber sido por ahí por la Segunda Guerra Mundial, estaban nadando en el lago de Barumbi, en Camerún. Uh-huh. Y de la nada salió una criatura del lago y comenzó a acercárseles. Así que desesperadamente empezaron a nadar y correr hacia la tierra. Según su relato, ellos habrían visto 2 de estas criaturas que recordaban dinosaurios, grandes reptiles que habrían salido del fondo del lago y se habrían aproximado a ellos.
Fue entonces que en 1976 el señor James Powell emprendió una expedición luego de que un pueblo local le contara historias sobre un animal llamado de Nyamala. Entonces, en una actitud nunca antes vista y con una de las habilidades para el dibujo más grandes que se pueden encontrar en medio del Congo, este señor James empezó a mostrarles dibujos de criaturas conocidas y extintas, y también de otras que no estaban extintas, Ya. para saber cuál era la criatura que las personas de esta tribu le estaban describiendo. Claro. Entonces agarró un papel, le mostró un mono. No, ese de ahí no es. Le mostró una vaca. No, no es. Le mostró un pterodáctilo. Oye, la gente Tampoco del era un Congo pterodáctilo. nunca en su vida han visto una vaca. Nunca habían visto una vaca. Porque no hay vacas en Congo. Pero aún así no la habían visto. Ah, ya, o sea, Les para pareció súper verificar interesante de y todo, que pero si estaban diciendo Claro. sí porque sí nomás. eso. Entonces le mostró así como varias criaturas, varios animales. Ya. Hasta que llegó y les mostró una foto de un dibujo de un Diplodocus. Y los nativos comenzaron a quedar eufóricos señalando al animal El como Diplodocus es el dios. que aparece como en Jurassic Park, el que come hojitas. Ese es el Brachiosaurus. Pero es parecido. Si no me engaño. Es la misma familia. Ya. O sea, estamos hablando de estos animales con cuello gigantescamente largo Con- Exacto. y como patas Con de cuello elefante. largo y cola larga y patas de elefante. Ya. Eso mismo. Un par de años después, el mismo James, en 1979, curioso por todos los relatos y testimonios, volvió junto con su amigo Roy McCall a buscar a esta criatura. Después de que esta segunda expedición, incluso Roy, que no creía en la existencia de la criatura, quería volver para responder más preguntas. Durante la década de los 70, el reverendo Eugene Thomas, que estaba haciendo varias excursiones por la bahía del Congo, evangelizando y haciendo trabajos de misiones, escuchó una de las historias más impactantes que existen sobre este animal. Una de las tribus con la que se encontró se habría enfrentado a una de estas criaturas. Esperando la moto. Ahí sí. Varios guerreros habrían salido a luchar con uno de estos ejemplares que habría entrado en su territorio, arrojándoles varias flechas y lanzas hasta que la criatura cayó al suelo muerta. Después, prepararon y comieron la carne de este animal, solo para que algunas horas después, todo aquel que había comido la carne sufría intensos dolores de estómago y cayeran muertos, agonizando. Wow. Solo quien no comió la carne pudo sobrevivir. Desde ese día, el Mokele Mbembe fue considerado como una criatura muy peligrosa. Fue entonces cuando finalmente, en 1988, casi 300 años después, casi 200 años después, en 1700, 1800, eso. Una foto fue finalmente tomada. La foto muestra una cabeza muy parecida a lo que sería el Loch Ness, fuera del agua. Esta foto fue tomada por un ingeniero en el lago Telé. Así es que montaría una expedición para probar la existencia de la criatura. Ahora, puede ser que la foto sea falsa o no, ya que el mismo equipo del ingeniero Hermes no lo había acompañado cuando él la sacó. Entonces podría estar fabricada como las fotos del Loch Ness. Claro. Este mismo año, un equipo japonés que estarían realizando algunas filmaciones aéreas para un documental, habrían encontrado lo que ellos aseguran es una prueba de que Mokele Mbembe existe. La filmación, que está hecha desde el aire, muestra como una línea de agua provocada por algún ser se mueve. Y la grabación está toda temblando. Como todas las grabaciones de estas cosas. Ya. Y le ¿Existe hicieron esa como un grabación zoom. para verla? Existe. Ya lo podemos poner en peorcaso.com. Podemos. Y le hacen el zoom y es como... Y eso. Ya. ¿De unos japoneses dijiste? Sí, es un equipo japonés. ¿Del 92? Fue 90... Fue 80... No,
88 parece. ¿Puede ser 92? Está bien Hay cerca. un video acá en blanco y negro. Con letras No. japonesas. Sí puede A ser. ver. Bueno, ahí lo vamos a ¿Lo quieres buscar. mandar y yo te digo si es? Sí, en el agua dijiste, ¿no? Sí, es una línea de El agua. elefante nadando. Ah, perdón, el Maquiavelo, que Es... totalmente no un elefante nadando. No, los elefantes no nadan, Armando. ¿Cuándo has visto un elefante nadar? ¿Con la trompita para afuera? Cuando nadan solamente. No es un elefante nadando, Armando. Es el Mokele Bembe. Ah, Me ya. estás destruyendo mi teoría. Ok. Estoy contando toda una historia para que... dándote pruebas fidedignas alrededor del tiempo. Entonces llegamos a 1999, donde la tecnología ya estaba un poco mejor y donde las expediciones ya estaban un poco mejor organizadas. En donde el Diario de Londres publicaría una materia sobre este animal. En este reportaje se aseguraba que los miembros de la tribu llamada Kabonga habrían matado un ejemplar. Entonces, habrían matado un ejemplar de un animal totalmente nuevo y desconocido, que el diario lo relaciona con el Mokele Mbembe. En 2004, el doctor Peter Beach fue hasta la región donde habría encontrado una huella y habría incluso tomado un molde de yeso para ser estudiada. Cerca de la huella, algunos árboles no tenían hojas en las copas, lo que podría significar que una criatura habría estado comiendo estas. Y claro, la criatura debería ser más o menos del tamaño de una jirafa o de un dinosaurio para alcanzarla. En 2009 salió una teoría nueva en donde estas criaturas serían reptiles grandes que hibernarían durante algunos periodos de tiempo cuando las aguas de los ríos estarían más bajas. Y por esto los avistamientos serían periódicos y en algunos momentos de la historia solamente. Esta teoría es reforzada porque en algunos lugares del río Congo se pueden encontrar cavernas que servirían como el refugio de hibernación, que tienen más de 5 metros de largo y de ancho. Wow, gigante. Deben haber un montón de Roy murciélagos ahí. Sí, muchos. Rory Nugent escribió un libro que relató su experiencia cuando viajó al Congo a buscar al Mokele Mbembe. Su libro se llama Drums Along the Congo, que sería como tambores along, es como a Por el Congo. través del... Claro, claro. Drums a través tambores a través del Congo. Y él dice haber visto una curva elegantemente moviéndose a través del agua. Él cree que podría haber sido la cabeza de la famosa criatura, pero también su mente escéptica lo hace cuestionarse si el hecho de que los guías empezaron a gritar, apuntar y hablar sobre un dios bestia sería parte del show. Si acaso era alguien con aletas de nado tirando un pedazo de madera a través del lago. Él no está seguro si podría hacer eso o lo otro. A lo mejor los indígenas habían hecho un animatrónico para los turistas. Exactamente, porque llevar extranjeros en expediciones tratando de encontrar a Mokele Mbembe es una buena opción para hacer dinero. Incluso menciona que un día, quién sabe, una especie de Disneylandia del Congo podría abrirse. Así como el Loch Ness. Claro, administrado por congonianos. Exacto, con científicos y turistas de todo el mundo volando para ver a la criatura. Le hacían los tours y le hacían la criatura para que la vieran. Se supone que la criatura es más vista en el lago Tele, que es un lago que queda en medio realmente está en medio del bosque. Es un lago gigante rodeado de un montón de plantas así. Y en ese sector hay leones, hay hipopótamos. Pocos hipopótamos, sí. No muchos. Harto hipopótamo. No dijiste que no mucho porque el Mokele Mbembe los desplazaban. Los desplazabas, ¿verdad? Pero del otro sector. Del otro lado, ay. Del otro lado. Interesante. Bueno. Si estas criaturas de las que estamos hablando hoy, o muchas otras que hemos hablado que existen en el mundo de la criptología, existen o son solo parte de nuestra imaginación, especialmente en un lugar en el Congo, en donde 80% de sus 66.000 kilómetros cuadrados está sin ser mapeado aún,
nos deja espacio para que criaturas prehistóricas contenidas en relatos, testigos y tradiciones existan. A pesar de lo difícil que algo así puede pasar, incluso porque necesitamos mantener una población a lo largo del tiempo, que necesitaríamos que fuera mucho más que 2 o 3 especímenes. 50 al menos. Tiene que ser por lo menos 500. O 500, claro. ¿O es acaso Mokele una especie ya extinta? Que para el año de 1776 los rastros de un último ejemplar fueron los que encontramos. Huellas que no son más que una parte del pasado, los restos de un único y solitario animal que vivió sus últimos años en busca de un compañero. El último de una especie que se sostuvo por miles de años, escondida en medio del bosque del Congo. Huellas aún impregnadas en ese continente lleno de animales fantásticos e historias. Y si algún día podremos encontrar sus restos para así probar o no si fueron reales, eso es otra historia. Wow, interesante. ¿Cuántos años crees tú que vivían los dinosaurios? Los dinosaurios realmente, ¿cuál era su tiempo de vida? Así como nosotros, de 80 años. Yo creo que no sé. Estoy buscando rápido y me sorprende la respuesta. ¿300 años? Puede ser. Para los saurópodos más grandes. Eso en comparación con cocodrilos y tortugas. Las tortugas también viven harto. Pero que para llegar a ese tiene un metabolismo súper lento. Y tiene que llegar Dice que los Diplodocus probablemente vivían solamente unos 70 o 80 años. Que es más o menos lo mismo que un elefante. ¿Cuánto vivirá una ballena? ¿Cuál ballena azul se llama la más grande? Sí, la más grande es la ballena azul. Blue Whale Lifespan. ¿Cuánto crees tú que vive una ballena azul? ¿Unos 200 años? No. Vive 80, 90 años. Sí, igual que nosotros. Igual es harto. Lo que estaba viendo es que no les daba cáncer. No mueren de cáncer. Era interesante por qué. Pero eso es otro tema. Interesante. Bueno, vamos a dejar fotos del Mokele Mbembe y de las fotos de evidencias y también fotos de elefantes nadando para que lo comparen. Hay hartos dibujos. Uno busca en Google Image y te sale un montón de dibujos y hay varios que parece que sale el monstruo con nariz como de elefante. Entonces, sí. Yo creo que lo que pudo haber pasado es este efecto pareidolia. Pareidolia. Tú ves algo así entre medio de los bosques, o lo ves de lejos, o ves en lugares. Esto pasa con el monstruo del lago Ness también, que como está en un lago, no hay nada alrededor. Tú pierdes tú no sabes qué tan grande es lo que estás viendo. Entonces puede para ti en tu mente ser mucho más grande de lo que en realidad es, porque puede estar más cerca, pero como no hay nada para relacionarlo alrededor, es como lo que pasa con la luna. Cuando tú miras la luna en el horizonte, se ve gigante, porque la estás comparando con las casas y los árboles, pero ya cuando sube más en el cielo, se ve más pequeña. El tamaño de la luna no cambia, es el mismo. Es un efecto óptico. Perspectiva. Claro. Entonces puede ser una combinación de ese efecto óptico con pareidolia. Que tú ves otro animal y lo confundes, o dos animales, de repente tú ves dos animales que están como uno encima de otro, y como que puedes formar así en la imaginación una nueva criatura. Una nueva criatura, puede ser también. Como la serpiente que se comió al elefante. ¿Cuál es esa? La del Principito. ¿En el Principito una serpiente se come un elefante? Sí, hay una... ¿En serio? No me acordaba de eso. Ahí está un dibujo. Wow. ¿Y qué era que el Principito estaba viendo la serpiente de cerca? No me acuerdo. Oh. Ya. No tengo idea. Interesante, ese es el Mokele Mbembe. Mokele Mbembe. Es entretenido decir el nombre. Sí. Nos llegó recién información sobre el monstruo volador de Tombstone. Tenemos información adicional. Nos llegó un telegrama. Con 2 palabras. No, claro. Existe. Claro, más información. Era una broma. Claro. Hablemos sobre las dimensiones. Como tú indicaste, de que está un poco más grande de lo que es.
En el artículo del Thompson Epitaph se incluían algunas medidas, que era los 28 metros de largo, 48 metros de ancho con las alas extendidas. Ujú. Yo estuve revisando los portes de los pterodáctilos y es como que lo multiplicaron por 4 porque puse así como hice un dibujo con los 48 metros de largo y 28 metros a escala, ¿ya? Ya. Y dibujé la criatura y sí tiene, las alas tienen como una dimensión que tiene como que ver, más o menos, Ujú. con un monstruo volador. O sea, la proporción de esas medidas gigantescas igual podría corresponder a un monstruo volador, a un pterodáctilo. Entendí, sí. Solamente que son más grandes, ¿no? Están como infladas. El pterosaurio es como la generalidad de los pterodáctilos, más grande que se ha encontrado es el Quetzalcoatlus, que vivió hace 72 millones de años. Caminando tenía el alto de una jirafa moderna. ¿Sabes cómo son las jirafas modernas? Sí. Toman agua en botella, le toman fotos a la comida, Ujú. tienen cuenta de TikTok. Oh, yo no tengo TikTok. ¿Tú tienes TikTok? No, porque no eres moderno. O no quieres que los chinos te espíen. También. Puede ser. Bueno, jirafa Bueno, moderna. yo tengo un Huawei, no tengo como no ser espiado. Ellos ya saben todo. Ah, sí. Ah, ya, ¿sabes? Entonces abre un TikTok y Ponle ponte a cantar TikTok y o a bailar. no. Yo tengo un Tienes Huawei, hermano. No existe la privacidad para mí. Ya, perfecto. Yo uso Google, así que más o menos igual. Bueno, la jirafa tiene 6 metros de alto. El Quetzalcóatl caminando o con el cuello estirado mide más o menos lo mismo que una jirafa. El Quetzalcóatlus tenía 12 metros entre la punta de cada ala, con las alas extendidas. 12 metros. Son lo más grande que se ha encontrado y que se sabe que existe. Pero en el monstruo descrito en el periódico medía como 4 veces eso. Sí. A pesar del tamaño, la historia tiene algo de mérito, según el investigador del oculto John LeMay, en su libro Vaqueros y Saurios, que él dice que le puso saurios en vez de dinosaurios, porque describe algunas criaturas que pueden no ser exactamente dinosaurios, y quería que la comunidad científica lo tomara en serio. Pero sus libros incluyen también Vaqueros y OVNIs, Claro. que no es algo que la comunidad científica tome tan en serio, así que creo que da igual. Pero desde el punto de vista escéptico, el libro tiene al menos el mérito de no usar excusas paranormales demasiado. O sea, el punto de vista de él es que es eso, pues, lo del Selacanto que hablamos de que existen estos, como tú dices, el Congo, él también habla del Makele Membe, está sin explorar y no sabemos lo que puede haber ahí, y así como el Selacanto se descubrió que todavía existe, ¿por qué no a lo mejor algo más grande? Ujú. Dentro de lo más creíble en la historia del epitafio de Tombstone es que la criatura tenía problemas para salir volando, que es como se esperaría que tuvieran estos gigantes. Los pájaros grandes generalmente tienen como que demoran más en poder elevarse. Sí. Yo me acuerdo cuando chico en un hotel, en una terma, me acuerdo que íbamos a unas termas, que tenía bosque, uno exploraba y tenían una jaula con un cóndor. Y la jaula era en realidad un cierre y no tenía techo, la jaula. Pero la jaula era el largo justo para que el cóndor no pudiera salir volando. Creo que en La Serena había uno también, ¿o no? Sí, también había uno, creo. Sí. Entonces necesitan espacio para salir volando como un avión. Y lo otro es que se encontraron fósiles de pterosaurios en el interior de Estados Unidos, entre Sí. Estados Unidos y México. Ujú. Porque hay otras especies que viven en la costa. Son animales que viven en la costa. Pero estos también sí hay que viven como el Quetzalcóatl vive en el interior. Así que puede haber sido una especie de pterodáctilo. Además hay una conexión con otras historias más antiguas, como la de un libro de 1930. En ese libro se cuenta una historia que escuchó. El libro es como la vida de un tipo que se llama Horace Bell, que se llama On the Old West Coast, en la costa del viejo oeste. Ujú. En el libro cuenta él una historia que él escuchó sobre el avistamiento de un monstruo volador cerca de un lago en California. La historia es breve y solo indica que cuando la bestia fue vista, la bestia salió volando hacia el este y no se volvió a ver.
O sea, podría ser que fue la misma criatura que luego se vio en Tombstone, como el último de su especie. Claro. Joshua Hooley, un investigador y autor de Tombstone, que trabajaba en Tombstone como investigador, cuenta que por 1930 uno de los rancheros de la historia fue entrevistado y contó que el artículo original había sido exagerado y casi inventado. Según cuenta él y su amigo persiguieron a la criatura, pero los caballos se asustaron. Se asustaron tanto que salieron arrancando, así como en sentido contrario. Ajá. Y no lograron nunca perseguir a la criatura. Nunca le dispararon. Solo la Simplemente vieron. se escapó. La vieron y se escapó. Entonces, si es que le contaron eso al periódico, el periódico, sí, ok. Gracias, tengo toda la información necesaria para escribir el artículo. Entonces, la información fue basada en que vieron a la criatura, pero en realidad nunca la dispararon. Eso fue un por invento eso, del diario, por del eso periódico. tal vez el tamaño es tan grande. Claro, fue inventado. Por 1910, otro testimonio de una persona, Harry McCullough, que conocía personalmente a los rancheros, recuerda que le contaron que el monstruo tenía un ancho de las alas de solo unos 6 a 9 metros, en vez de 48. Ahí yo puedo empezar a creer. Claro, exactamente. Podemos empezar a conversar. Esto se aproxima más al porte que podría tener un pteranodonte o un quetzalcóatl. Y también le habían contado que la criatura cayó 2 veces tratando de volar antes de salir volando y desaparecer. O sea, como que pegó 2 veces. Eso también pudieron haberle contado al periódico, que salió volando, se caía y salió volando de nuevo. Le costó como 3 veces poder salir definitivamente volando. Para tomar vuelo y planear. Claro, pero en el artículo original decía que la criatura daba como vuelos cortos y descansaba hasta que los vaqueros lograron alcanzarla. Uh-huh. La historia fue contada varias veces de diferentes formas. En otras no son rancheros, sino que son buscadores de oro. Hay una historia que hay un grupo en un salón en Tombstone que se están burlando del cuento del monstruo volador que había salido en el periódico. Y están hablando así que lo que habrían hecho y cómo la habrían capturado. Y resulta que los 2 rancheros originales estaban ahí también, en el bar. Entonces uno de los rancheros así como que va y le dice, si eres tan valiente, ¿por qué no vas y cazas tu propia criatura? Entonces los hombres, que eran 8, en medio emborrachados, se paran, sí, vamos a buscar nuestra criatura. Y van al lugar, van al desierto. ¿En serio? Sí, y cuando, bueno, esta es otra historia. Sí. Y cuando llegan, resulta que se les empieza a pasar la criatura, se les empieza a pasar la borrachera. Empiezan así, ¿qué diablo estamos haciendo acá? Pero ya era tarde, así que tienen que como que acampar para poder regresar. Quedamos a 60 kilómetros. Así que están en la noche durmiendo y de repente escuchan un grito así de uno de los hombres. Un grito horrorizado. Y salen todos afuera con sus pistolas y siguen las huellas del hombre en el desierto y de repente las huellas desaparecen. Así como que va corriendo y ya no está más. Y se quedan así mirando y de repente escuchan de nuevo los gritos, pero los gritos vienen del cielo. Así que la criatura lo había agarrado. Y ven así la criatura alejándose mientras lo despedaza en el aire. Y eso fue lo que vieron. Eso fue la historia. No, se lo inventaste tú. Que aparecía en otros periódicos. No. Eso fue en tu periódico, Armando, porque estaba creyendo hasta que lo empezó a despedazar en el camino. No, como te digo, estas eran otras versiones de la historia. La historia fue como evolucionando. Hasta que cayó en tus manos. Claro, y hay otras en que sí podían... No, yo no lo inventé eso. No te creo, es demasiado. Se parece mucho a tu estilo de despedazamiento y... Debería trabajar en un periódico de Tombstone. Historias de culebras. Hay otras... Oye, eso también es un buen nombre para un podcast. Historias de culebras. Sneaky Tales. Sneak Tales, pero Sneak así como Sneak. S-N-I-K. Eso. Hay otras historias en que el monstruo sí era cazado y aparecen así. Algunos recuerdan haber habido artículos que eran acompañados por fotografías con varios hombres posando así como si fuera un trofeo de caza. Ya. O enfrente o atrás y con el monstruo muerto en el suelo. Y algunos recuerdan haber tenido el artículo con las fotografías. Otros recuerdan haberlo visto en un episodio de un show de televisión canadiense en los 70. Pero lo extraño es que es imposible encontrar un artículo original con la fotografía o el episodio del show de televisión donde se mostraba la fotografía. O sea, es como un efecto Mandela.
Es más o menos. Investigadores paranormales están tan seguros de haber visto la foto o haberla tenido. Había una que incluso decía, yo tenía un libro donde salía la foto y fui a buscar el libro y no está, no existe el libro. Para ellos la única explicación posible es que alguien viajó en el tiempo al pasado y evitó que la foto fuera tomada. Y por eso desapareció de todos los artículos y libros donde aparecía. Y este cambio de realidad causó de que solamente los que habían visto la fotografía originalmente la pueden recordar. Pero claro. Eso es lo más sencillo, la explicación más sencilla, ¿no? Pero por supuesto. Hay un montón de fotos de este tipo. Vamos a dejar así una docena en peorcaso.com para que veas. Algunas son soldados de la guerra civil, otras son vaqueros, algunas está el pterodáctilo colgado a un muro, a veces parece más pterodáctilo, a veces parece más una cosa armada. Se nota que es falso. Que es un de hule, como las gallinitas claro. Amarillas esas que hacen... Eso, claro. Otra está tirada en el piso. Algunas son antiguas, algunas son más modernas, porque antiguamente igual hacían Photoshop, mezclaban cosas, no necesitaban computadores para hacer mezclas. No, una buena foto, una foto bien montada. Claro, podían ser montajes. Podía ser. Hay otras que son así como mezclas de... Hay una que, no sé si te acuerdas de un show de televisión que se llama Caminando con Dinosaurios. Sí, sí me acuerdo. A mí me encantaba ese show. A mí también me encantaba. Hay un episodio sobre pterodáctilos y al final del show el pterodáctilo muere. Y en la misma alas del pterodáctilo que sale en la foto esta. Y la cabeza es como de otra de estas fotos. Se usan estas mismas fotos para falsificar fotos sobre pterodáctilos muertos. Entonces hay harta mezcla de eso. La que vamos a dejar de portada es que es como una de las más populares porque es como la más clara. Y esa foto es moderna y la hizo un tipo que tiene sus fotos ¿cómo se llama? Flickr. Flickr.com okay. Es un sitio donde puedes subir fotos. Sí. Así que eso es ¿podrían existir dinosaurios todavía? Se necesitan por lo menos 50 individuos para que pueda haber una población estable, para que no se extingan. Sí. Con toda la tecnología que existe ahora, que toda la gente tiene teléfono, hay satélites y todo eso, monstruos tan grandes deberían por lo menos haberse encontrado restos y nunca se encuentran restos. También. Así que murieron. Claro. Sí. Lo otro de las memorias falsas es que uno ve tantas de estas fotos que después puede pensar de que la vio en algún artículo antiguo. Sí, nos confundimos. Sí, así que la memoria es frágil, no hay que confiar en la memoria. Y quién sabe, si el Celacanto fue descubierto después de 60 millones de años, a lo mejor podría haber otra cosa más. Tal vez no tan grande, pero tal vez algo parecido. En el mar, por ejemplo, que está tan inexplorado, o en el Congo. Sí. Ya, entonces vamos a leer algunos saludos que nos mandaron. Nos pueden mandar saludos y escribirnos comentarios en las varias plataformas o por Twitter, Instagram, y estamos en todos los lugares. Es solo buscar Peor Caso. ¿En TikTok? En TikTok no estamos. Martín Hurtado nos escribió en iVoox. Ahora estoy leyendo un libro de García Márquez sobre un náufrago y estoy como rayando con los náufragos. Así que podrían hablar un capítulo de eso. Ustedes fueron los que me iniciaron en el mundo de los podcasts hace como 2 años, creo. Feliz año y sigan haciendo podcasts, son muy bacanes. Gracias, Martín, qué bueno que lo iniciamos en los podcasts. Sí. Oye, pero historias de sobrevivencia no es una mala idea. No, mala idea. No. Sí, buena idea, podríamos hacerlo. Siempre hay gente que se queda como 3 años en una isla. A mí me encanta, es desafortunado, pero es una historia que es diferente. Ese tipo que se quedó atrapado en una cueva y se tiene que cortar su propio brazo. Es
Es horrible la experiencia. Me acuerdo cuando él lo cuenta, hay un video donde él lo cuenta a alguien y se pone a llorar. Y tú sientes la angustia de que debe haber sentido en ese momento. Horrible el dolor y el desafío psicológico que debe haber tenido. Sí. Y físico y todo. Es como... No creo que haya una persona que haya pasado un peor momento que él. Largo también, en tiempo. Es horrible. Lo peor. Es el peor caso, así que sí, tenemos que hacer un episodio sobre eso. Sí, Terrible. A mí me gustan más historias de expediciones que se pierden o cosas así. Sí, también. Sí. Otro también en iVoox es de María José Rodríguez. Dice: cuando hablamos del juego del cavernícola, se llama Wonder Boy Deluxe. Sí. Así que iba con un skate. Sí. Gracias. También hay otro de Dani. De Yara. No sé si dice Jara o Yara. Jara Dani. Jara Dani, que dice: gracias por otro gran programa. Mi novia Paola y yo nunca nos lo perdemos. Saludos desde Monterrey. Muchas gracias. Saludos a las dos. Creo que son Y también dos. a Jesús Zampayo, de excelente. Gracias por sus interminables horas que dedican. Permítanme sugerirles un tema: el basilisco de Rocco. No lo conozco. Estaba sugerido también, y sí, puede ser. Lo sugirieron estos niños que nos mandaron un mensaje en audio, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, es más o menos interesante, así que sí, podría ser. Gracias, Jesús, y esos son los saludos en iVoox. No revisamos mucho iVoox, pero gracias por escuchar ahí. Sí. Porque hay que bajar una aplicación extra en vez de como que bajar una aplicación de podcast general. Sí. No sé, y para que el podcast tenga más visibilidad hay que pagar. Entonces yo no soy personalmente muy fan de iVoox. Me encuentro como medio innecesario. Pero hay gente que le gusta iVoox y está bien. Boomy92, que es uno de nuestros Patreons, nos mandó en... Patreon, ya. Sí, nos mandó en Instagram. Instagram. Genial el episodio, Armando. Dan ganas de seguir aprendiendo más de los misterios del universo. Consulte técnica la voz de la chica que se llama... consulta técnica. La voz de la chica que llama a abordar era de la Michelle. Saludos a ella también. Sí, en el episodio de Exoplaneta se supone que estamos como en una estación espacial y se escucha a alguien llamando a abordar al vuelo PC-100. Y sí, ese es un cameo de mi señora Michelle. Así Sí. que gracias por descubrirlo. Sí, varios me mandaron mensajes si era o no era y algunos sospecharon que podía haber sido. Hay uno que no sé si lo guardé o no, pero estaba como dudosa, no sabía si era o no era, pero después cuando decía que estaba permitido escuchar podcasts, era no, esto tiene que haber sido hecho para el episodio. Además el vuelo es PC-100 y el episodio es 100, que así peor caso. Había una conspiración. Claro, tuvieron que... Claro. Muchas gracias a todos los que nos envían mensajes, los leemos todos. Nos pueden mandar mensajes a donde quieran y a mí me pueden contactar si quieren personalmente en Twitter en aloyola37 y a Christopher. Es Christopherst con K. Ya, lo dejamos hasta acá. Vamos a conversar un poquito más en el Afterpod. Quiero comentarte sobre porque el pueblo este en Thompson, en Arizona, porque también es famoso por estos pistoleros. Uh-huh. Y no sé, otra cosa. Así que si son Patreon, se quedan. Si quieres apoyarnos, puedes ir a patreon.com/peorcaso y suscribirte desde $1 al mes. Puedes escuchar contenido adicional que no es sobre el tema, sino que generalmente comentamos alguna película que puede o no tener que ver con el episodio. O sea, no te estás perdiendo de nada, pero si nos quieres tener ahí también por unos minutos más, nos puedes apoyar y escucharnos en el Afterpod. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.